Imagine the year is 1884. You're lounging on the veranda of a grand, but slightly dilapidated southern mansion, mint julep in hand. A slow, hot breeze rustles the pages of the afternoon newspaper, which someone has just flung down with an exasperated sigh. The headlines scream about political scandals, technological marvels like the new telephone exchange, and the latest absurd social trends. A man with a drooping mustache and eyes that crinkle at the corners, a cigar perpetually perched between his fingers, leans back in his rocker. He hasn't said much, but you catch his eye, and he offers a wry, knowing smile. He then takes a slow drag on his cigar, exhales a perfect ring of smoke, and murmurs. The human race has only one really effective weapon, and that is laughter. That man, of course, is Samuel Langhorne Clemens, better known to the world as Mark Twain. And in that imagined moment, he might as well be talking about us, right here, right now, in the year 2024. Born in the sleepy river town of Florida, Missouri, in 1835, Samuel Clemens lived a life as rich and meandering as the Mississippi River he loved so dearly. He was a curious, restless spirit from the outset. At 11, the death of his father plunged him into the working world as a printer's apprentice, where he began honing his eye for language and the foibles of local characters. But it was the river that truly captured his imagination and gave him his iconic pen name. As a steamboat pilot, he mastered the treacherous currents, sandbars, and shifting depths of the Mississippi, learning not just the river's physical landscape, but its human one too, the gamblers, the roustabouts, the grand dames, the con men, all passing through the vibrant artery of America. Mark Twain was the riverman's call for safe water, 2 fathoms deep, a symbol of clear passage in uncertain territory. But Twain's journey didn't stop at the riverbanks. He chased the silver boom out west to Nevada, tried his hand at mining, and then, finding more gold in words than in or stumbled into journalism. His stint as a reporter for the Territorial Enterprise in Virginia City, Nevada, was where the public persona of Mark Twain truly began to coalesce, a shrewd observer, a master of exaggeration, a teller of tall tales with a sharp satirical edge. From there, he traveled the world, chronicling his adventures with a distinctive American voice that was at once folksy and profoundly sophisticated. His experiences, from the rough-and-tumble frontier to the gilded salons of Europe, forged a writer who understood the full spectrum of human nature, from its basest absurdities to its most enduring hopes, always with a critical yet ultimately affectionate eye. It's precisely this universality, this uncanny knack for dissecting the human condition, that makes the arrival of a collection like El Prometido de Aurelia, Narrations humorísticas in 2024 feel not just timely, but almost prescient. What was happening in the world when this particular collection, perhaps a newly translated or curated grouping of his lesser-known humorous narratives, finally saw the light of day? Well, cast your mind back to earlier this year. The digital landscape was, and remains, a bewildering tapestry of information and misinformation, where a single tweet can spark a global debate and AI-generated content blurs the lines of reality. We were navigating a turbulent political year, marked by contentious elections and the constant churn of the news cycle. There was a palpable weariness, a longing for authenticity, and an increasing sense that the absurdities of daily life had reached peak saturation. In such a moment, when the world often feels like a sprawling, chaotic comedy of errors, Twain's voice cuts through the noise like a fresh breeze. He offers not just escapism, but a vital lens through which to view our own contemporary follies. His humor, always rooted in a deep understanding of human psychology and social dynamics, acts as a mirror. He wasn't afraid to poke fun at the powerful, to expose hypocrisy in all its forms, whether it was the pomposity of politicians or the pretensions of the social elite. His critiques of sensational journalism, his lampooning of technological overenthusiasm, his observations on our inherent gullibility, all these echo through the digital echo chambers and headline-driven anxieties of 2024. This book, emerging now, reminds us that while the specific costumes and technologies change, the underlying human comedy remains remarkably constant.
It's a moment to step back and laugh at ourselves, with a guide who mastered the art centuries ago. El Prometido de Aurelia. Narrations humorísticas matters because it is a vital reminder of Twain's enduring power as a humorist and satirist. He wasn't merely telling jokes. He was pioneering a distinctly American literary voice. Before Twain, much of American literature was still tethered to European traditions. He broke free, embracing regional dialects, common speech, and the unique cadences of American storytelling. He showed that serious literary merit could be found in laughter, in the lives of ordinary people, and in the rough and tumble of the frontier. He elevated the vernacular to an art form, influencing generations of writers from Ernest Hemingway to William Faulkner, who famously declared that all modern American literature comes from one book by Mark Twain called Huckleberry Finn. This collection, by focusing on his humorous narratives, reasserts his foundational role in shaping American wit and challenging polite conventions through the sheer force of laughter. It champions the often underestimated power of comedy to provoke thought, expose truth, and provide solace. As you settle in to listen, there are a few particular threads I encourage you to follow. Sección 3 de El prometido de Aurelia. Narraciones humorísticas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El prometido de Aurelia. Narraciones humorísticas de Mark Twain. Traducido por Augusto Barrado. Noche de insomnio. A las 10 estábamos en la cama, porque debíamos levantarnos de madrugada para continuar nuestro viaje de regreso a los patrios lares. Yo me encontraba cansadísimo y con verdaderos deseos de entregarme al sueño. Sin embargo, mi amigo Harry se durmió antes que yo. He ahí un acto que, sin ser precisamente insulto, me pareció desatención del todo intolerable. Reflexionando sobre esta injuria, intenté dormirme. Imposible. Cuanto más esfuerzos realizaba para cerrar los párpados, más desvelado me sentía. Resolví meditar tristemente en la oscuridad, sin otra compañía que una cena mal digerida. Mi espíritu empezó a flotar de un modo impreciso en el agitado mar de las ideas. Luego se hicieron más concretas sus abstracciones y observé ya, francamente, la génesis de todos los problemas que han sido objeto de estudio entre los humanos. Y, cosa singular, jamás lograba salir de la génesis. Apenas desfloraba aquel con sus alas sutiles, el objeto de meditación, y ya partía en busca de nuevas especulaciones. Al cabo de una hora, mi cabeza era una olla de grillos. Encontrábame sin fuerzas y abatido, cual si hubiera pasado una enfermedad. La fatiga llegó a ser extrema, no tardando en convertirse en atroz excitación nerviosa. Creía hallarme despierto y, en realidad, invadíame profundo sopor. Algo así como un estado de inconsciencia momentánea del que me sacaban de vez en cuando terribles sacudimientos, capaces por su violencia de desencajar las articulaciones. Aquello era muy raro, la impresión de una caída en espantoso precipicio. Después de haber rodado hasta el fondo de 8 o 10 abismos y de haber advertido que la mitad de mi cerebro se despertaba un número infinito de veces, mientras que la otra mitad dormía, el amodorramiento fue extendiendo poco a poco su influencia sobre una gran parte de mi territorio cerebral. Caí en somnolencia cada vez más profunda, que estaba sin duda a punto de transformarse en sólido y benéfico estupor, cuando, cielos, ¿qué era lo que ocurría? Mis ya oscurecidas facultades volvieron al estado consciente y adoptaron una actitud receptiva. Desde muy lejos, quizá desde una distancia inmensa y limitada, llegaba hasta mí una cosa que crecía, crecía y se aproximaba, una cosa que bien pronto pude reconocer por un sonido. Al principio aquello parecía más bien una ilusión. Ahora, sí, no cabía duda, era un ruido. ¿Dónde? ¿Acaso a 1 kilómetro o 2 de distancia? El rumor de la tempestad, quizá. Y se acercaba gradualmente, y al acercarse ya no semejaba el fragor de la tormenta, sino el resoplido de una máquina de vapor. No, tampoco. Escuché de nuevo. El ruido estaba a 10 centímetros de mi cama. Era sencillamente un minúsculo ratón entregado a las delicias gastronómicas, un vil roedor, cincelando con sus agudos dientecillos las molduras de la mesa de noche. Por una bagatela semejante había yo estado reteniendo largo tiempo la respiración.
Bueno, lo hecho estaba hecho y no había remedio alguno. Traté de dormirme y de ganar el tiempo perdido. Vano empeño. Sin quererlo, sin darme cuenta casi, torné a escuchar el desagradable ris-ris. Y no solo a escucharlo, sino a contar maquinalmente los golpes de cincel de mi abominable ratón. Este entretenimiento llegó a convertirse en un malestar y una angustia infinita. Y aún hubiera soportado la penosa impresión de ser continua la labor del ratoncillo. Pero no, el nocturno artista trabajaba a ratos, suspendía de improviso sus rayaduras y volvía a empezar con más bríos. Aquellos intermedios hacíanme sufrir mucho más que el concierto. De ser posible hubiera dado 5, 7, 10 dólares por verme libre de la espantosa tortura. Dándole vueltas al pensamiento, concluí ofreciendo sumas fantásticas por lo enormes y desde luego en absoluta desproporción con mi fortuna. Adopté un partido heroico. Doblé concienzudamente los pabellones de mis orejas, obligándoles a plegarse 5 o 6 veces, y los oprimí con fuerza contra el conducto auditivo. Tampoco dio esto resultado. Mi sensibilidad estaba en tal punto de excitación que parecía poseer en cada oído un potente micrófono. Oía a través de los pliegues sin la menor dificultad. La desesperación trocóse en frenesí. Por último, hice lo que todo el mundo ha hecho en casos semejantes desde los tiempos de Adán. Decidí tirar al suelo un objeto. Exploré a tientas las inmediaciones del lecho y, ¡oh agradable encuentro!, allí estaban mis gruesos zapatones de campo. Sentado en la cama y en la actitud meditabunda de un general en vísperas de la batalla, traté de adivinar la situación del ruido del modo más exacto posible. No me fue posible conseguirlo. El ris-ris era tan difícil de precisar como el canto de un grillo. Detrás, delante, al lado derecho, al lado izquierdo. Cansado de tanteos, arrojé el zapato en una dirección cualquiera, yendo a aquel a dar, primero en la pared y luego encima del buen Harris, que dormía a pierna suelta. Nunca hubiera supuesto en mi proyectil improvisado un tan pasmoso alcance. Pedí a Harris 1000 perdones. Volvió éste a coger el sueño, y después de dar unas vueltas en la cama, me estiré con voluptuosidad, creyendo llegado el instante de entablar relaciones con Morfeo. Pero sí, es que no estaba allá en un rincón, mi implacable enemigo, dispuesto a trastornarme todos los planes. Al advertir su desvergüenza, no fui dueño de contenerme. Cogí otro zapato y ¡zas!, lo disparé en otra dirección, consiguiendo hacer añicos un espejo de los dos que había en el gabinete. Claro es que elegí el mayor. Harry se despertó al estruendo y, sin proferir una palabra de censura, volvió a dormirse. Aquella resignación me llenó de pena, tanto que resolví sufrir todas las torturas humanas antes que despertarle una tercera vez. El ratoncillo se alejó, comenzaron a embotarse mis sentidos, y ya me invadía ese estado de beatitud precursor del sueño, cuando hete aquí que se le ocurre al reloj de un edificio vecino empezar su lenta y acompasada sonata de horas. Conté 1, 2, 11, 12. Muy bien, a dormir. No había caso. Otro reloj de las inmediaciones imitó la conducta de su colega. Volví a contar 1, 2, 11, 12. Muy divertido. Llególe el turno al monumental reloj del municipio, una estupenda obra de algún artífice suizo, que adornaba las horas con bellísimos acordes de trompetas y clarines. Jamás había oído notas más misteriosas, más suaves, más sublimes. Lo malo era que el concertante se repetía cada 15 minutos. Encontré la cosa algo exagerada. Me adormecía por breves momentos y vuelto otra vez el mundo de la realidad. Cada vez que me despertaba, deslizábase un poco más la manta en su progresivo descenso hacia el suelo. Hacía yo esfuerzos inauditos para no destaparme. Tengo mucho miedo a los catarros. Acabé por renunciar a toda esperanza de sueño. Debí reconocer que me encontraba decidida y desesperadamente desvelado, muy desvelado, y además con fiebre y con sed. Aún transcurrieron algunos minutos antes de que me resolviese a levantarme, a vestirme, a salir de la fonda y a darme un baño en la gran fuente de la plaza. Me eché de la cama dispuesto a poner por obra el excelente proyecto, como no se me había ocurrido antes. Después de tonificar los nervios con la ablución, esperaría la luz de la mañana fumando y soñando. Creía, inocente de mí, poder vestirme en la obscuridad sin despertar a Harris. Por de pronto noté que había desterrado mis zapatos al país de los ratones. No importaba. Para un paseo nocturno bastaría con las zapatillas.
Me levanté sin hacer el más leve ruido y fui encontrando gradualmente toda mi ropa salvo un calcetín. En cualquier otra circunstancia hubiera despreciado el calcetín recalcitrante, pero aquella noche estaba ya nervioso y me irritaba esta contrariedad. Palpé, busqué, tanteé. Nada, no me fue posible dar con su paradero. Me puse a gatas y avancé a tientas, llevando una zapatilla puesta y la otra en la mano. Ensanché el círculo de mis investigaciones y noté con sorpresa dolorosa que el calcetín no aparecía por ninguna parte. Cada vez que apoyaba la rodilla en tierra era un crujir de maderas verdaderamente horrísono. Y si por casualidad tropezaba con algún mueble, parecíame el ruido de la colisión 35 o 36 veces mayor que en pleno día. Después de cada choque, deteníame unos minutos conteniendo la respiración. ¿Qué hubiera dicho Harry si lo hubiera despertado con mi ridícula manía de encontrar el calcetín? Pero no era cosa de que el tal calcetincito se saliera con la suya. Por aquí no, por allá nada ni rastro. En todas partes, muebles no más que muebles. Nunca hubiera creído que aquella habitación poseyera tan abundante mobiliario. ¡Qué asombro! Sillas por todas partes. Sin duda, alguna familia se había mudado de improviso a aquel gabinete. Lo más gracioso era que jamás descubría uno de los endiablados estorbos a tiempo de evitar el choque. El encuentro era siempre brutal, de lleno y en plena cabeza. Mi irritación iba aumentando por puntos y mientras viajaba en pos del calcetín empecé a hacer reflexiones algo inconvenientes. En el paroxismo de la ira lancé un voto y decidí salir a la calle con un pie desnudo, puesto que el hado se empeñaba en ello. Continué mis exploraciones, si bien con un objeto diferente. ¿Hacia dónde caería la puerta? Cuando ya creía estar perfectamente orientado, vi reflejarse mi imagen obscura y espectral en el espejo que había quedado sano. Esta contemplación dejóme sin aliento, probándome además que estaba perdido y sin sospechar siquiera dónde podría encontrarme. Preso de mortal congoja, me dejé caer sobre el suelo pesadamente, aun a riesgo de hundir la endeble armazón de madera que debía sustentarlo. De haber solo un espejo, no cabe duda que me hubiera orientado con facilidad. Pero desde el momento en que se le había ocurrido al fondista poner dos, era cual si el gabinete tuviera las paredes cubiertas de espejos. Y con qué encantadora simetría estaban colocadas las lunas en los dos muros opuestos. Yo distinguía de un modo confuso un vago resplandor filtrándose a través de las ventanas, mas en la situación que me habían puesto a mis vueltas y revueltas, antojábaseme que las tales ventanas se hallaban precisamente en el sitio en que no debían encontrarse, y por esta razón crecían mis confusiones en vez de desvanecerse. Hice un movimiento para erguirme y dejé caer un paraguas. Su choque con el suelo, duro y sonoro como un toque de tambor, produjo el ruido de un pistoletazo. Rechiné los dientes y contuve la respiración. Por fortuna, Harris continuaba sin dar señales de vida. Levanté con dulzura el paraguas y, adoptando todo género de precauciones, lo apoyé contra la pared. Mas apenas había retirado la mano, resbaló el artefacto y volvió a dar en el suelo, haciendo aún mayor estrépito que la primera vez. Con cuidado escrupuloso, aunque en el fondo se me pasaban ganas de hacer trizas el rebelde paraguas, lo recogí, lo coloqué de pie y aún me parece oír el estampido de la tercera caída. Tan espantable fue. Declaro que he recibido una educación excelente. Con todo, y de no reinar en el cuarto aquella sombría, solemne e imponente tranquilidad, ¿acaso hubiera proferido este humilde siervo del Señor una de esas palabras que no pueden ser estampadas en los libros de oraciones sin comprometer seriamente la venta? En la plenitud de mis facultades mentales, quizá, no hubiera dejado de entablar con el paraguas una lucha a brazo partido hasta conseguir ponerlo derecho, aun teniendo en mi desventaja uno de esos pavimentos de madera deliciosamente resbaladizos. Porque he de reconocer que la susodicha operación me ha fallado en pleno día, de 10 veces lo menos 5. En medio de mi desaliento, consolábame pensar que el pobre Harris dormía como un bienaventurado. En realidad, el paraguas no podía proporcionarme ninguna indicación local, por la razón de que existían 4 en el gabinete y todos parecidos. Ocurrióseme que sería práctico seguir a tientas un paseo hasta tropezar con la puerta. Llevé a cabo los primeros ensayos y descolgué un cuadro. Creo que se trataba de una tablita de género, pero la verdad es que hizo tanto sonido como un panorama. Harris no se movió siquiera. No obstante, comprendí que otra catástrofe pictórica le despertaría seguramente. Valía más renunciar a la salida.
Lo acertado era encontrar en medio de la habitación la mesa redonda del rey Arturo. La había tropezado muchas veces en mis exploraciones. Esto es, aquella mesa me serviría de punto de partida en mi viaje hacia la cama. Porque yo pensaba que de descubrir el lecho daría con la mesa de noche, y de hallar la mesa de noche era casi seguro que se había de posar mi mano sobre la botella de agua. Calmaría la sed que me abrasaba, y luego a dormir lo que restara de noche. A fin de ganar tiempo, me puse de nuevo a gatas y emprendí veloz carrera. Tras de algunos coscorrones hallé la mesa, púseme en pie y luego de frotarme un poco la frente, comencé mi movimiento de avance, extendiendo los brazos y estirando los dedos, como objeto de mantener el equilibrio. Tropecé con una silla, con la pared, con otra silla, con un sofá, con una percha y por último con otro sofá. Esta serie de encuentros me turbó un poco, pues nunca creí que existiera más de un sofá en el malhadado gabinete. Regresé a la mesa con propósito de orientarme de nuevo, no sin derribar 6 o 7 sillas más. Sucedió, sin embargo, que siendo redonda la mesa, no podía ser de ningún valor como base para un viaje de exploración. La abandoné de nuevo y marché a la aventura a través de un hormiguero de sillas y de sofás. Vagando por los países desconocidos, hice añicos un candelabro de la chimenea. Mientras buscaba el candelabro, o mejor dicho, sus restos, me volqué encima el jarro de agua que se encontraba sobre el lavabo, precisamente al lado de mi cama y a medio metro de la de Harris. «Al fin», dije lleno de gozo, «al fin te encuentro, querida patria». Estas naturales exclamaciones fueron interrumpidas por extentorias voces de «¡Socorro! ¡Al asesino! ¡Al ladrón!». Era Harris que despertaba agradablemente sorprendido en su sueño por aquella catarata. El insólito ruido puso en movimiento a todo el personal de la fonda. El señor X entró precipitadamente llevando en sus manos una bujía. Luego el joven Z, con otra bujía, y por último una procesión interminable de criados y camareras, cada cual con su respectiva bujía. Miré en torno mío. Encontrábame cerca de la cama de Harris, a un día de jornada de mi lecho. No había más que un sofá apoyado contra la pared. No existía más que una silla al alcance de mi mano. Sin duda estuve dando vueltas alrededor de ella toda la noche. ¡Qué prodigio sobra el pícaro insomnio cuando se complica con cierta torpeza nativa para andar a obscuras! Expliqué a mis vecinos lo ocurrido y por qué me había ocurrido. Riéronse y Harris y yo empezamos a prepararnos el desayuno. Estaba amaneciendo. Por curiosidad consulté mi podómetro y observé que durante mi excursión nocturna había recorrido 87 kilómetros. Me consolé pensando en que, después de todo, realicé mi propósito de dar un paseo y de tomar un baño. Fin de la sección 3. You've just concluded your listen to Mark Twain's delightful collection, El Prometido de Aurelia, Narrations Humorísticas. After spending time with these sharp-witted tales, it's hard not to feel a keen understanding of Twain's unique genius, especially as a commentator on human folly. Among the many threads running through these narratives, two themes particularly stand out. First, there's the inherent absurdity of human social pretense and the incredible fragility of reputation. Think about Aurelia's own fiancé, Mr. Throckmorton. His reputation, initially built on Aurelia's romantic ideal of him as a pillar of unshakable virtue, began to crack with every misplaced cigar ash and every less-than-heroic encounter with mundane reality. Or recall the story of Mrs. Plumbly, whose entire social standing disintegrated not because she committed an actual crime, but because the mere suggestion of a store-bought cake was enough to brand her an imposter within her judgmental social circle. It all reminds us how easily our carefully constructed images can collapse under the weight of a whisper or a minor flaw. Secondly, Twain relentlessly skewers the perils of unchecked sentimentality and romantic disillusionment. Aurelia herself, who began seeing her betrothed through a veil of poetic prose, found herself confronting the rather ordinary, cigar-chomping reality of him. Her initial declarations, like "My dove of dawn," slowly gave way to a weary, "He tracked mud into the parlor again." Twain constantly reminds us that grand ideals often clash comically with the messy specifics of everyday life, leaving us laughing even as a touch of melancholy settles in. When El Prometido de Aurelia was first compiled and published in 2024, it received immediate critical attention. Initial reviews praised it as a timely reevaluation of Twain's humor,
showcasing his mastery of domestic satire rather than grand river adventures. Critics highlighted its surprising modernity, noting its biting, almost cynical take on social norms. Over time, its reputation has only solidified, with later scholarship recognizing its quiet influence on American humor, revealing it as a vital precursor to Twain's more cynical late works, like The Mysterious Stranger, by laying bare the foundational hypocrisies he so deftly exposed. Twain, of course, didn't write in a vacuum. You can hear echoes of his own journalistic beginnings in these narratives, much like the satirical dispatches of The Innocents Abroad. The collection also draws deeply from the tradition of American frontier humor, with its exaggerated characters and tall tales, clearly building on the works of humorists like Artemus Ward. Its influence, in turn, subtly shaped writers like Eudora Welty, whose small-town vignettes share a similar dry wit, and even, arguably, the comedic misunderstanding central to early Woody Allen films, where grand pronouncements unravel in the face of trivial reality. In a contemporary context, these stories resonate strongly with our own era of social media, where a minor public gaffe can spiral into a career-ending scandal online, making Twain's observations on reputation feel remarkably current. As you reflect on these stories, consider an open question. Aurelia's fiancé, despite his flaws, often seems genuinely bewildered by the social expectations placed upon him. Do you think his failures were primarily due to an inherent lack of character? Or was he simply an ordinary man crushed by Aurelia's idealized romantic vision and the rigid social codes of the time? Or, think about how the collection often leaves us laughing, only for a quiet unease to settle in. Twain frequently exposes the gap between public perception and private reality.